¿Ya? Ok. Ahora sí, buenos días. Nosotros hemos venido estudiando Santiago, ¿cierto? Hemos venido estudiando el libro de Santiago y vamos en el capítulo 4. Vamos a profundizar en el pasaje 4 del capítulo 4, el verso 11 al 17. Este pasaje que vamos a estudiar hoy nos enseña varias lecciones que son valiosas para nosotros. Una es la humildad, o sea, una lección sobre la humildad, la dependencia de Dios y reconocer la fragilidad humana. A nosotros muchas veces se nos olvidan estas cosas: ser humildes, depender de Dios y reconocer la fragilidad humana. Ahorita en la oración decían que tal vez hay personas que no llegaron a hoy. Muchas personas fallecieron en esta semana, ¿usted sabía eso? Muchas personas murieron esta semana. Personas que tal vez tenían planes para hoy, o para la próxima semana, o planes para diciembre, pero fallecieron esta semana por una enfermedad, por un accidente, por una pelea, por cualquier situación. Somos olvidadizos de nuestra fragilidad humana. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Hoy madrugamos a trabajar, salimos a la calle y no sabemos si vamos a regresar a la casa. Y por eso debemos ser conscientes de nuestra dependencia de Dios. No dependemos de nuestras propias fuerzas, inteligencia, sabiduría, recursos, sino que dependemos de Dios. Cuando usted aprende a depender de Dios, usted aprende a ser humilde, porque usted reconoce que usted no es nada, que usted no puede hacer nada y que todo viene de la misericordia, gracia y providencia divina. Entonces, a través de estos versículos que vamos a leer hoy, Santiago nos está llamando a vivir de una manera que honre a Dios y refleje la fe que tenemos en Dios en todas nuestras acciones y decisiones. Porque cuando usted hace cosas y decide sobre ciertas cosas, usted está demostrando la fe que tiene en Dios, pero también está demostrando que usted vive una vida que honre a ese Dios en el que usted cree. No tiene sentido decir que usted cree en Dios, pero su vida no honra a ese Dios en el que usted cree. No tiene sentido. Por eso sus acciones y sus decisiones tienen que reflejar que usted no solamente crea en ese Dios, sino que honra a ese Dios en el que usted dice que cree. Es como si usted dice: yo quiero a mi papá o a mi mamá, pero hago todo lo que ofende a mi papá y a mi mamá. No quiero a mi papá, no quiero a mi mamá. Tenemos que vivir en consecuencia de lo que creemos. Nuestras acciones y nuestras decisiones tienen que estar en sintonía, tienen que ser congruentes. Ahora, eso no quiere decir que cometemos ciertos errores. Vamos a cometer muchos errores porque todavía estamos en este cuerpo y somos imperfectos. Pero hay que trabajar fuertemente en la humildad y la dependencia de Dios. Por eso el tema de hoy se llama así: vivir con humildad y dependencia de Dios. Ese es el tema de hoy: vivir con humildad y dependencia. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? ¿Sí? Si no, le presto la cara. Vivir con humildad y dependencia de Dios. El pasaje que vamos a estudiar es Santiago capítulo 4, porque vamos en orden. Ya hemos leído hasta el capítulo 4, hasta el verso 10, y hoy vamos del 11 al 17. Vamos a leer lo que dice Santiago, el apóstol Santiago, en esta parte de la escritura. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos.
cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es buena, mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a desmenuzar estos versículos en 4 o 5 puntos importantes. El primero es no juzgar a los hermanos, verso 11. Ya que hay una crítica, una advertencia a la crítica. Una advertencia contra la crítica, podemos decir también. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Este versículo nos está recordando que debemos evitar hablar mal de nuestros hermanos en la fe, porque desafortunadamente pasa en la iglesia. Pasa. Gente hablando mal de otros hermanos porque lo vio tomándose una ponimalta, pero tenía pues lo que no era, entonces ¿está tomando qué? Una cerveza. Y empezó a murmurar y a hablar mal por ahí, ¿cierto? Lo vio hablando con una persona, una mujer, o si una mujer con un hombre. Yo lo vi raro al hermano hablando allá con esa muchacha, o yo la vi rara a ella hablando con ese señor. Algo pasa ahí. Eso es murmurar. Pasa en la iglesia, pero pasa también en la casa, en la familia, pasa en el colegio, pasa en el trabajo. En los trabajos se ve mucho eso. Muchos compañeros de trabajo murmurando de otros compañeros. No murmuréis los unos de los otros. Cuando un cristiano, acuérdense que Santiago está escribiendo su carta a cristianos que están en la dispersión, que están regados por todas las naciones, a ellos es que les está hablando. Cuando un cristiano se ha humillado a Dios, cuando un cristiano se ha puesto en paz con Dios, que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo, que está bien con Dios, pues el resultado lógico de estar bien con Dios es que esa persona va a estar bien con los demás. Cuando usted está bien con los demás, pues se muestra en la forma en la que usted habla de esas personas, en cómo usted se refiere a esas personas, independientemente que sean o no amigos suyos. Por eso Santiago está diciendo, no murmuréis los unos de los otros. Y a veces podemos caer en la falla de que como alguien no me habla a mí, entonces yo tampoco le hablo, y como no, entonces no le digo ni buenos días ni buenas tardes, así me lo encuentre de frente. Estamos cayendo tal vez en lo mismo que esa persona está cayendo. Y nosotros tenemos que enseñarle a esas personas que nosotros hemos aprendido algo diferente, porque ser cristiano es una forma de vida diferente. Entonces la palabra murmuréis que está utilizando Santiago acá se traduce de una antigua palabra griega que es catalalia, y catalalia, según Santiago, era el pecado que cometían ciertas personas en su tiempo cuando se reunían en esquinas o en lugares en grupos pequeños a pasarse información, a hablar cosas que eran confidenciales de otras personas, que al hacerlo destruían el buen nombre de esa persona, que no estaba allí para defenderse. Siempre que usted murmura de alguien, murmura porque esa persona no está ahí, o sí está ahí. Por lo general no está. No está para defenderse, no está para decirle al otro, venga, lo que él está diciendo es falso, él está equivocado o ella está equivocada de eso que está diciendo de mí. Y a veces esos corrillos, esas murmuraciones se vuelven un teléfono roto, ¿no es cierto? Y se desprestigia a una persona y se acaba con el buen nombre de una persona por un comentario que se dijo. Eso pasa dentro de la iglesia. Entonces, por eso podemos definir la palabra murmuración como hablar mal de alguien a sus espaldas. Y al hablar mal de alguien, si usted se da cuenta que alguien está diciendo algo que no es cierto de usted con otras personas, ¿usted qué siente? ¿Usted cómo se siente? Mal.
uy, me está haciendo quedar mal por allá. Tal vez sí, tal vez yo he cometido ciertos errores, tal vez yo, pero lo que ya está diciendo esta persona está exagerado, le está añadiendo, o no fue exactamente eso que yo dije, o en la forma en que esa persona dice que yo lo expresé, yo no lo expresé con esa intención. Entonces uno se siente mal y esa murmuración crea división, discordia, conflictos, porque usted va a decir, espere que lo encuentre y verá. O le dices al que le dijo, oiga, que venga y me lo sostenga, ¿no? Si eso que está diciendo de mí es cierto. Por eso la murmuración genera un impacto negativo en la comunidad. Si estamos hablando de una comunidad cristiana, pues va a destruir la unidad dentro de esa comunidad cristiana. Va a destruir la confianza. Si es dentro de la misma casa, va a destruir la confianza dentro de ese hogar. Si es con un grupo de trabajo, va a destruir la confianza que hay en ese grupo de trabajo, la unidad que debe haber en un trabajo de equipo, por ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús enseñó a qué? A murmurar. Él enseñó a que teníamos que amar y a perdonar a los demás, incluso si esos eran enemigos nuestros, que teníamos que perdonarlos, y eso se contrapone a la murmuración. Eso se contrapone al común denominador de la gente allá afuera ahora, y a esas personas que todavía no conocen a Cristo, que les encanta el chisme, que les encanta murmurar, que les encanta ¿cómo es que se dice? Devorar a la persona, ¿no está? Entonces hay gente que dice, ahí me voy y ahí les dejo el cuero, ¿no? Para que sigan rajando de mí. Porque hay esa idea de que la gente no es honesta y no es sincera, es hipócrita. Entonces muchas veces están murmurando de nosotros personas que tal vez nunca nos imaginamos que lo estén haciendo. Tal vez las que más queremos, las que más apreciamos, las más cercanas a nuestro corazón esperan que usted dé la espalda para empezar a hablar mal de usted. Y si usted se da cuenta, usted no puede decir que no se va a enojar, pero tiene que perdonar a esa persona, porque es la enseñanza que Jesús nos dejó. Eso nos tiene que llevar a que exista hermandad cristiana. Hermandad cristiana. Esa hermandad cristiana se lleva a cabo en la relación de hermanos. Nosotros, los creyentes, no solamente somos hermanos porque somos hijos de Dios, somos hermanos porque a través de esa palabra hermanos se resalta la unidad y el amor mutuo que deben caracterizar a los creyentes en su relación como hermanos. Por eso nos decimos hermanos, ¿o no? ¿Cómo nos hablamos en la iglesia? O asistemos afuera de la iglesia. El hermano, la hermana, ¿cierto? Porque eso está resaltando la unidad y el amor mutuo que deben caracterizar esa relación de cristianos. A veces yo veo cristianos en la calle que me saludan a mí y les da pena decirme hermano o Dios le bendiga. ¿Qué más, Javier? ¿Bien o qué? Yo saludo, pero esa no debe ser la manera. Debemos mostrar y resaltar esa unidad y ese amor mutuo que tenemos, y eso es una responsabilidad mutua. No es del pastor solamente, es de todos. Como hermanos, como cristianos, hay una responsabilidad mutua en edificarnos los unos a los otros, en apoyarnos los unos a los otros. A veces hay responsabilidad mutua, pero para murmurar los unos de los otros. Se unen para murmurar, pero no se unen para edificarse, no se unen para apoyarse, no se unen para darse buenos consejos, no se unen para orar por los problemas de aquella persona, por hacer una oración de intercesión por aquel, sino que se unen para derribar y para criticar al hermano en la fe, con malas intenciones, con malas palabras, con murmuraciones. ¿Cuántas veces, tal vez en alguna iglesia usted ha visto que tienen que ir dos hermanos donde el pastor a que arregle un problema que hay entre ellos dos? Porque uno se ofendió, porque el otro llegó y no lo saludó, porque lo ignoró. Es que yo le caigo mal.
o porque dijo tal cosa. Entonces, son situaciones que no deben de presentarse dentro de la iglesia, y hay un peligro en el juzgar. El peligro de juzgar, aquí Santiago, en esta parte que estamos leyendo, advierte que juzgar a otros nos coloca en la posición de jueces. Y esa posición de juez, ¿a quién le corresponde solamente? A Dios. A Dios es el único que le corresponde la posición de juez. El pasaje continúa diciendo, el que murmura del hermano, ¿qué? Y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Cuando juzgamos a un hermano, cuando juzgamos a una persona, cuando murmuramos de alguien, nos estamos colocando en el lugar de la ley, estamos juzgando la ley, estamos tomando la ley por nuestras manos. Por eso cuando murmuramos de un hermano, cuando juzgamos a una persona, eso implica que se está emitiendo un juicio. Murmurar implica emitir un juicio sobre la conducta de otra persona. Y esa es una prerrogativa que solo le corresponde a Dios. Entonces la murmuración es un pecado. Santiago está equiparando la murmuración con el juicio, lo está colocando al mismo nivel. ¿Con el juicio qué? Injusto, la murmuración y el juicio injusto, que ambos están condenados en la Escritura. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando empezamos a juzgar a una persona con la murmuración, estamos tomando el lugar de Dios. Esta es una posición inadecuada para nosotros. A veces tal vez se nos puede ir la mano en algunos comentarios y caemos en juicios injustos y en murmuración. Si caemos en cuenta de eso en ese momento, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, porque estamos tomando el lugar de Él, estamos tomando una posición inadecuada de juzgar a los demás, de juzgar a una persona en la posición que solamente Dios puede hacerlo, en la posición de juez. Él es el único juez legítimo que existe. Eso demuestra en la vida de esa persona arrogancia y presunción. Y usted dice, no, yo no soy arrogante. No, usted es arrogante y es presuntuoso cuando tiene esa actitud de tomar el lugar que a Dios le corresponde en el juicio. Por eso la actitud de soberbia y de presunción no es buena o no corresponde y no tiene nada que ver con la humildad cristiana. Acuérdense, los cristianos tenemos que ser ¿qué? Mansos y humildes. Somos mansos, no mensos, ¿no? Somos mansos y humildes. Esa arrogancia y la presunción no va de la mano con la humildad cristiana. Somos llamados a ser hacedores de la ley. Santiago está diciendo, si usted juzga, usted ya no es hacedor de la ley, sino juez. Pero tu trabajo no es ser juez, tu trabajo es ser hacedor de la ley. Cuando usted es hacedor de la ley, usted cumple la obediencia a la ley. Los creyentes estamos llamados a obedecer la ley de Dios, no a juzgarla, es decir, no a tomar el lugar de jueces, para juzgar a los otros que siguen la ley. Entonces juzgamos la vestimenta del hermano, ¿cierto? Es que se viste así, es que ella hace esto, es que ella tal cosa. Estamos tomando el lugar de jueces. Hacedores de la ley. A veces malinterpretamos la ley. Nos volvemos jueces de esa ley y empezamos a dar conceptos equivocados, donde no hay un reflejo del amor de Dios. Cuando somos llamados a ser hacedores de la ley, estamos llamados a que haya en nosotros y en nuestra vida un reflejo del amor de Dios. Ser hacedores de la ley implica vivir conforme a los principios de amor y gracia enseñados por Cristo. Los principios de amor y de gracia enseñados por Cristo en la Biblia, como hablamos ahora, amar y perdonar, pues no tienen nada que ver con personas que juzgan a otros. ¿Por qué? Por eso decía, y lo he dicho en algunas veces antes acá, Gandhi. Gandhi decía, me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. ¿Cierto? Porque la actitud y la conducta de esos cristianos era diferente a la de Cristo. Porque no enseñamos, no seguimos
los principios de Cristo. Ahora, cuando usted reconoce que debe de ser su vida un reflejo del amor de Dios, usted empieza a reconocer la sabiduría de Dios. Verso 12. Santiago aquí recalca que solamente hay un legislador y juez. Dice, uno solo es ¿qué? El dador de la ley, que puede salvar y perder. Otras versiones dicen que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, el juzgar a otro es algo que no nos corresponde porque no tenemos la autoridad para hacerlo. Es como las personas que declaran y decretan. Cuando yo digo declaro y decreto, estoy cayendo en un error, porque no tengo ni la autoridad ni el poder para decretar ni declarar absolutamente nada. Eso es una herejía. El único que decreta y declara es Dios. Y si hablamos de poder humano, el único que podría declarar son la ley, la ley del ser humano, cuando hay un decreto, cuando hay una ley, porque tienen una autoridad y un poder para hacerlo. Pero nosotros, como seres humanos normales, no tenemos poder para declarar ni decretar nada. Entonces el ser humano está acostumbrado a atribuirse autoridades que no le corresponden, porque solamente hay un juez, no hay más. Y por eso Santiago pregunta, ¿y usted quién es? ¿Quién es usted? Nosotros decimos despóticamente, ¿usted no sabe quién soy yo? Santiago, apóstol, ¿usted no sabe quién soy yo? Santiago le está diciendo, ¿y usted quién es? ¿Quién es usted para que juzgue? ¿Quién es usted para que murmure? Por eso Santiago nos está viendo aquí una extensión de la humildad de la que ha venido hablando en todo el libro. Cuando hablábamos hace rato de que el que quiera enseñar, que tiene que no se haga maestro, de las responsabilidades que hay. Entonces, cuando mostramos una correcta humildad delante de Dios, entendemos que no está en nosotros juzgar arrogantemente a nuestro hermano en Cristo, o a nuestro familiar, o a nuestro amigo, o a nuestro compañero. No está en nosotros. Ahora, no descartamos las autoridades civiles que existen. Porque, entonces, a mí un abogado por allá, un juez, no me puede juzgar, no, eso es otra cosa. Aquí lo que buscamos es erradicar ese espíritu duro, poco amable, crítico, que continua y constantemente encuentra fallas y faltas en los demás. Hay cristianos que todo el tiempo están encontrando fallas en el hermano. Todo el tiempo están viendo errores en los hermanos de la iglesia. Todo el tiempo. Ese es un espíritu crítico, una crítica destructiva. Ahora, si yo veo algo que realmente está mal en la conducta de una persona, yo lo tengo que llamar aparte y no juzgándolo y no decirle, vea, considero que usted está cayendo en un error. Pero con amor. Tenemos que erradicar ese espíritu crítico que todo el tiempo está encontrando fallas y faltas en los demás. Yo no vuelvo por allá porque es que esa persona. Yo no vuelvo a la iglesia porque es que el pastor. Es que yo no vuelvo a la iglesia porque esa hermanita o esa hermana. Argumentos. Un espíritu de crítica que busca y encuentra fallas, así no las haya, las ve. Segundo, la temporalidad de la vida, verso 13. Ahora, cuando hablamos de que gente que ha fallecido, el tiempo se nos va, cuando vamos a un funeral de alguien que conocíamos y hablábamos con esa persona, pero si nada más esta semana estaba bien. Se nos olvida que nuestra vida es temporal. Todo lo que está en este plano físico, terrenal, es temporal. No importa si dura 10, 15, 20, 50, 80 años, pero no va a ser eterno, es temporal. Por eso a veces nosotros, a la hora de hacer planes, no
no hacemos planes considerando la voluntad de Dios. Verso 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ellos no eran los del cartel, ¿no? Vender, comprar, hacer negocios, eso se refiere allí. Se nos está advirtiendo o se nos está haciendo una advertencia aquí en contra de hacer planes sin considerar la voluntad de Dios, que es algo que tal vez nos pasa a todos a toda hora. Hacemos una cantidad de planes y no consideramos la voluntad de Dios. Entonces Santiago lo que está haciendo aquí es que está reprendiendo ese tipo de corazón que vive y hace planes aparte sin ser consciente de que la soberanía de Dios es constante. Dios no es soberano un día, otro día no, un mes sí, no, Dios es soberano todo el tiempo, y esas personas que hacen planes constantemente sin ser conscientes de esa soberanía, pues están, además de cometiendo un error, están subestimando sus propias limitaciones, porque el verso continúa diciendo, o el verso 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, cuando no sabéis lo que es una limitación. Usted no sabe qué va a pasar ahorita. Usted no sabe qué va a pasar dentro de 2 o 3 minutos. Tal vez yo salga aquí con una sorpresa, o no. O qué va a pasar después de mediodía, o qué va a pasar mañana, no sabemos. Por eso Santiago aquí está haciendo una fuerte reprensión, y es que esa era la costumbre en los tiempos de Santiago. Cuando él escribe, esas personas en la antigüedad comerciaban de ciudad en ciudad llevando toda su mercancía a lomo de camello, y los judíos hacían esto. Los judíos se iban a Tiro, a Sidón, Cesarea, Filipos, Creta, Éfeso, Corinto, Roma, etc., a trabajar y a vender cosas. Entonces esa vida, esa clase de vida mercantil, comercial, que era itinerante, esa es la que Santiago está haciendo alusión aquí, cuando dice que iremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahora, esa actitud que Santiago está desafiando acá va mucho más allá de solamente hacer un plan que puede parecer bueno o sabio, porque nosotros podemos hacer muchos planes y decimos, bueno, el próximo año quiero entrar a estudiar una carrera, voy a empezar a ahorrar para la matrícula, de pronto para tener parte del semestre, ya averigüé, ya sé qué quiero estudiar, dónde lo quiero estudiar, cuánto me vale, ahora tengo que buscar cómo reunir ese dinero. Eso es un plan. ¿Que es malo? No es malo. Pero Santiago aquí va mucho más allá de ese tipo de planes. Santiago le está advirtiendo a los recipientes de su mensaje sobre esa perentoriedad de sus propósitos, de esa presunción sobre tiempos y cosas de las cuales ellos no tenían poder, o de cosas que no estaban en sus manos. Cuando decían, vamos allá y nos vamos a quedar un tiempo, un año, eso no estaba en las manos de ellos. Ellos ya estaban dando por hecho, tenían ese sentido de presunción de que ya daban por hecho que durante ese año iban a estar allá y que les iba a ir bien y que iban a ganar. Charles Spurgeon tiene 2 cosas para decir ante eso. La primera es que él dice, note que estas personas, mientras pensaban que todo estaba a su disposición, usaban todo para sus propósitos mundanos. ¿Qué es lo que dijeron? ¿Qué determinaron entre ellos? Hoy o mañana haremos tal o cual cosa para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. No había ni una palabra sobre Dios en ello de principio a fin. Y 2, hay 2 grandes certezas sobre las cosas que van a suceder. Una es que Dios lo sabe todo, y 2 es que nosotros no sabemos nada. Entonces Charles Spurgeon está refiriéndose a este pasaje diciendo que usted tal vez hace muchos planes y que tal vez pueden parecer buenos, pero ¿está Dios nombrado en esos planes? ¿Hay algo de lo que usted va a hacer para la gloria de Dios en medio de todos esos planes que usted está haciendo? ¿Usted está pensando honrar a Dios con eso que usted está planeando hacer? Porque planeamos y pensamos hacer muchas cosas, pero nunca se nos pasa por la mente decir lo que está diciendo Charles Spurgeon acá.
que eso que yo voy a hacer es para la gloria de Dios y para la extensión de su reino. No, no está ahí eso. No está. Y por eso él termina diciendo, de todo eso que usted va a hacer, solamente hay una cosa segura, que Dios sabe y que usted no sabe nada. Y a pesar de eso, usted está haciendo planes felizmente. Y no nos damos cuenta de la fragilidad de la vida. El verso 14, ahí donde está diciendo, dice, hace una pregunta. Porque, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? ¿Usted alguna vez ha pensado qué es su vida? Porque nosotros siempre decimos, ¿no? La vida es valiosa, ¿cierto? La vida del ser humano es lo que más vale. Si usted tiene mucho dinero pero está enfermo, postrado en una cama, ¿de qué le vale? Porque no puede disfrutar ese dinero. Y todo el dinero que tiene se le va en ¿qué? En médicos, en medicinas, en tratamientos. Pero no puede disfrutar de ese dinero. Entonces decimos, la vida es importante. Pero aunque para Dios la vida es importante, Él nos muestra que a pesar de que es importante, es algo temporal, es frágil. Dice, ciertamente es que neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Se desvanece. ¿Usted alguna vez ha estado en un lugar donde hay neblina? ¿Cómo va la neblina? Va apareciendo, pero después se va como desapareciendo y se desaparece. Santiago nos está llamando a que consideremos lo frágil que es nuestra vida. Y el hecho de que usted y yo nos vivimos y nos movemos solo y únicamente bajo el permiso de Dios. Todo lo que usted, hoy, esta mañana, cuando usted se levantó, cuando abrió los ojos, ¿se bañó? ¿Sí se bañó? Bueno, que se haya organizado y haya salido para acá, todo eso fue bajo el permiso de Dios. Ah, no, es que yo mañana voy a madrugar y me voy para tal parte. No. Dios le está dando el permiso a usted para que lo haga. Santiago no nos está desanimando a que planeemos o a que hagamos. No, Santiago nos está desanimando a que planeemos y hagamos apartados de Dios. Santiago no nos dice deje de hacer, deje de planear. Él lo que nos dice es deje de hacer y de planear apartado de Dios, sin considerar la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir con una perspectiva eterna. Perspectiva eterna. Este pasaje nos insta a nosotros a vivir con una conciencia continua, que sea palpable de nuestra fragilidad y dependencia de Dios. Nosotros somos frágiles. Cuando usted se golpea, facilito se corta o se raspa. Somos frágiles, ¿no? Hay animales que se golpean o hacen cosas y usted ve que como que no les duele, que no les pasa nada, son resistentes. Un oso en el Polo Norte, él no tiene ropa encima de su piel y él resiste el frío. ¿Usted podría, así como está ahorita, resistir el frío en el Polo Norte? ¿Sin ropa? A los 5 segundos usted ya está como un cubo de hielo. Porque somos frágiles. Necesitaríamos ponernos guantes, chaquetas, una cantidad de cosas, gorros, bufandas, algo que nos protege. Y aún así vamos a sentir mucho frío. Pero el oso polar está bien porque él resiste ese clima. Nosotros no estamos hechos para eso. Entonces tenemos que estar conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra dependencia de Dios, recordando que todo lo que pasa en esta vida terrenal es pasajero. Usted tal vez hoy se está matando y trabajando durísimo para tener algo, conseguir algo, para 10, 20, 30, 40 años, lo que sea que Dios lo vaya a permitir que usted viva aquí. Pero el día que usted se vaya de aquí, de este mundo, todo por lo que usted se mató y trabajó, le queda a otros. A otros que no trabajaron y que no se mataron y que no le dolió lo que consiguió usted. Van a disfrutarlo. Por eso la idea de que nuestra vida es neblina, es una sombra, es una metáfora que se usa frecuentemente en la Biblia, sobre todo también en el Antiguo Testamento. En el Salmo 102:11 dice el salmista: mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Job dice en el capítulo 8, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra.
Y Primera de Crónicas 29:15 dice, porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Nosotros estamos de paso, unos para el cielo, otros para el infierno, pero estamos de paso. Y no importa qué tanto usted lo hayan querido en esta tierra, cuántas personas lo amen a usted. No importa si el fin suyo va a ser el cielo o el infierno. Cuando usted se muera, la gente lo va a olvidar. La gente sigue su vida. Porque nuestra vida es sombra, es una sombra que no dura. Tenemos que recordar la historia que Jesús cuenta sobre ese hombre rico que hacía grandes planes para el futuro, pero que tontamente perdió todo cuando fueron y pidieron su alma. Yo les voy a leer el pedacito, está en Lucas 12, 16, 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estamos muy preocupados por conseguir casa, carro y beca aquí. Estamos muy preocupados por tener tesoros para nosotros. Buen trabajo, buena casa, tal vez estudio, reconocimiento académico, profesional, fama, riquezas, pero estamos siendo unos pobres para con Dios. Muchas personas quieren tener una cuenta bancaria con muchos ceros a la izquierda, a la derecha, ¿no? Con tener ese empleo soñado, donde tenga todos los beneficios, buen salario, buenos días de descanso. Pero ¿será que nos levantamos por la mañana pensando en lo eterno? ¿Será que usted algún día se ha levantado por la mañana diciendo, ¿será que si yo me muero hoy, qué va a pasar con mi alma? No se preocupe por lo que va a pasar con sus hijos o su familia. Preocupe por lo que va a pasar con su alma cuando usted se muera. Usted se ha levantado pensando, ¿será que si yo hoy salgo para mi trabajo y me muero en la calle, qué va a pasar con mi alma? ¿Usted ha pensado en eso? Yo creo que no. No, porque vivimos con una perspectiva terrenal, no estamos viendo con la perspectiva eterna. Estamos con esa perspectiva fugaz. Ya estamos finalizando el año, ya estamos pensando en qué ropa nos vamos a comprar para diciembre, ¿no? Solamente a mí me ha pasado. Yo ya estoy pensando en qué me quiero comprar para diciembre. Pero estamos pensando en lo que va a pasar si yo muero hoy. Estamos trabajando duro para el hoy y para el ahora, para el aquí. Ahora, si somos ricos aquí, por lo menos, o eso es lo que tratamos de hacer, somos mendigos para la eternidad. Somos unos pobres desgraciados para la eternidad. Porque tal vez ni siquiera nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque tal vez ni siquiera hemos venido a Cristo. Yo le decía esta semana a una persona con la que estábamos compartiendo, yo le decía, invierta en su eternidad. Invierta en su eternidad. Usted está invirtiendo en este tiempo, en esta tierra, y está bien, pero invierta en su eternidad. Porque el día que usted pase a ese lado de la eternidad, ya no va a tener tiempo, ya no va a tener oportunidad. Empiece a dejar de preocuparse por la cuenta bancaria que aquí y empiece a preocuparse por la cuenta bancaria del cielo. Y no es para que usted me dé plata hoy acá, sino para que usted empiece a llenar con obras, con arrepentimiento, buscando a Jesús, siguiendo a Cristo, siguiendo sus enseñanzas. Empiece a llenar esa cuenta bancaria ya. Porque si usted se muere y esa cuenta está en ceros,
usted se va para una bancarrota eterna. Tercero, tenemos que depender de la voluntad de Dios. Y cuando usted depende de la voluntad de Dios, reconoce la soberanía divina. Verso 15. Dice Santiago aquí que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sí qué? Si el Señor quiere. Y si no quiere, yo quiero llegar a hacer esto en mi vida, pero ¿y si Dios no quiere? Eso es lo que quiero yo, pero ¿y si Dios no quiere? Cuando usted reconoce la soberanía divina, usted está reconociendo que su vida está en las manos de Dios. No es nada más que solo jactancia, que llenarse el pecho, lo que nos hace pensar que usted y yo podríamos vivir o movernos de una manera independiente de Dios, como lo hace el mundo. La gente allá afuera vive una vida independiente de Dios. Se viven y se mueven, hacen, planean todo de forma independiente a Dios. Y eso es jactancia. La jactancia es la esencia del pecado. Porque la independencia de Dios, a Dios, pues ser independiente de Dios es orgullo y es la raíz del pecado. Es lo que le pasó a Lucifer en el cielo, él fue orgulloso. Es lo que le pasó a Adán en el jardín del Edén. Él vivió en independencia de Dios cuando tomó la decisión de comer del fruto prohibido. Entonces tenemos que tener todos nuestros planes en una sumisión a Dios. Este versículo nos está llamando a nosotros a someter todos nuestros planes, sueños, metas, esperanzas, decisiones a la voluntad de Dios y a renunciar a nuestra autosuficiencia y entregarle a Dios el control de nuestra vida. No estamos dispuestos a entregarle el control de nuestra vida a Dios. Nosotros queremos controlar nuestra vida. Dios, ayúdeme en esto, pero no se meta con esto, que esto lo arreglo yo. Dios, dame esto, pero no me quites esto, porque esto lo arreglo yo. No estamos dispuestos a darle el control a Dios, a reconocer que Él tiene la última palabra. Proverbios dice en el capítulo 16, verso 1, en la versión nueva versión internacional: el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Pablo, el apóstol Pablo, vivía y conocía este principio. Él vivía bajo este principio. En Hechos 18, 21 él dice: pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. En 1 Corintios 4, 19 dice: pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y en 1 Corintios 16, 7 dice: pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pablo no viajaba y no tomaba decisiones, aunque él quería ir a esos lugares, si Dios no lo permitía. Para él la voluntad de Dios era importante, pero nosotros tenemos que tener humildad en la planificación. Si usted hace planes sin consultar con Dios, entonces usted no es humilde. No hay humildad en usted, hay orgullo. O sea que usted está haciendo pecado. Al depender de la voluntad de Dios, mostramos confianza en la guía que Dios tiene para nosotros, en el propósito que Dios tiene para nosotros, y estamos mostrando humildad para todo eso que Dios quiere darnos. Por eso en Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que tengas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que tengas. ¿Algunas cosas? No, todo, para que tengas éxito. Y cuarto, el peligro del orgullo y la arrogancia, verso 16. La arrogancia se ve en la autosuficiencia. Dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Este versículo también nos advierte contra la actitud de confiar únicamente en nuestras propias capacidades, en nuestras habilidades, en nuestra experiencia, en nuestros recursos, sin reconocer nuestra dependencia de Dios. El ser humano es experto en eso. A partir del siglo XVII, por allá, cuando el humanismo se hace fuerte, el hombre se coloca a sí mismo en el centro de su vida, en el trono de su corazón. Saca a Dios de su vida. Ahora el hombre dice: yo soy capaz, yo puedo, yo lo merezco, tengo el derecho, y empieza a vivir en una franca independencia de Dios. Entonces muchas veces confiamos demasiado en lo que somos
o en lo que sabemos hacer, y eso es jactancia. La autosuficiencia en el ser humano es peligrosa, nos puede llevar a pensar que no necesitamos de Dios. Hay gente que vive como demostrando eso, que no piensa que necesita a Dios, y eso es un error. Una persona que vive con esa arrogancia, le falta gratitud. Cuando una persona es jactanciosa por sus capacidades, olvida agradecerle a Dios por los dones y los talentos que le da. Es que yo soy muy bueno para esto. Yo salí buenísimo para hacer esto y para jugar o para trabajar o para hacer esta actividad, y se le olvida que esa habilidad, ese don, ese talento se lo dio ¿quién? Dios. Perdemos perspectiva espiritual. La arrogancia cierra nuestro corazón y nuestra mente a la guía espiritual. La jactancia es como una venda en nuestros ojos espirituales que no nos deja ver más allá. Es una venda que nos permite no tener perspectiva, porque todo lo estamos viendo desde la perspectiva de nuestra naturaleza pecaminosa, con los ojos de la carne. Por eso Santiago nos hace un llamado a la modestia y a la humildad. Santiago nos llama a practicar la modestia y la humildad, reconociendo nuestra total dependencia de Dios, evitando la jactancia. La actitud modesta es cuando una persona se ve así muy sobrada ante otros, ¿no? Ante otros. El servicio a otros también. La humildad nos impulsa a servir a los demás siguiendo el ejemplo de Cristo. La dependencia de Dios también nos lleva a vivir una vida que significa confiar más en Dios, confiar más en Él para que guíe nuestras acciones y nuestras decisiones. Porque a veces nosotros no confiamos en Dios porque no le pedimos que si esto que yo quiero hacer es bueno o es malo, lo puedo o no lo puedo hacer, es el momento, no es el momento, sino que yo le informo a Dios. En el peor de los casos, le informo a Dios lo que voy a hacer, pero no le estoy pidiendo a Dios que me muestre, que me guíe, que me direccione, que me dé la sabiduría, no. Le estoy informando que yo lo voy a hacer. Quinto, el pecado de omitir el bien. Verso 17, el pecado de omitir el bien. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces Santiago también nos enseña aquí la importancia de actuar con integridad y hacer bien cuando sabemos que debemos hacerlo. Es que Santiago sabía que es más fácil hablar y pensar sobre la humildad y la dependencia de Dios que vivir en humildad y dependencia de Dios. O sea, es decir, es más fácil hablar y decir las cosas que hacerlas, ¿cierto? Pero a través de la palabra, a través del pasaje, Santiago lo que está haciendo es mostrar la mente de Dios. ¿Usted alguna vez había escuchado algo de eso? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Usted ha escuchado esto? Pues cuando usted ya lo ha escuchado, usted se hace responsable de hacer las cosas. Eso es lo que hacen ustedes, que tengan una conciencia moral. Tener una conciencia moral despierta y actuar conforme a esa conciencia moral. Ver oportunidades de servicio, es aprovechar las oportunidades para hacer el bien a los demás. No para contarle a todo el mundo lo bueno que usted ha hecho por alguien, pero cuando usted tiene la oportunidad de hacer algo por alguien, hágalo. Tome el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo de Jesús siempre, hacer el bien siempre que sea posible. En la Biblia usted no ve un momento en el que hayan llamado a alguien, a Jesús, a pedirle un favor y él le haya dicho no, estoy ocupado. Siempre que fue posible, él le dio la vista a un ciego, él puso a caminar un cojo, le quitó la lepra a un leproso, resucitó un muerto, siempre que pudo. Por eso la omisión es un pecado. No solamente es pecado hacer algo malo, es no hacer el bien que sabemos que debemos hacer. Es como cuando alguien dice una mentira, no solo la mentira es mala, omitir información también.
Aquí Santiago vuelve a ese tema constante que hemos visto a través de la carta hasta hoy, de la idea que es la fe genuina se muestra con la acción. La fe genuina se demuestra con la acción. Así que por muy elevada y ortodoxa que sea nuestra visión de la ley de Dios, el hecho de no llevar esa ley de Dios a la práctica le dice al mundo, a la gente que nos conoce, que la ley de Dios no es importante para nosotros. Así usted se sepa la Biblia de tapa a tapa, así usted se sepa muchos versículos de memoria, así usted sepa y tenga mucha teología. Si usted no lleva todo eso a la práctica, usted le está mostrando al mundo que eso que usted sabe a usted no le importa. No es importante. La inacción es pecaminosa. Reconocer que no actuar cuando deberíamos puede ser tan malo como hacer algo incorrecto. Eso nos tiene que llevar a la convicción y al arrepentimiento, sentir convicción por nuestras omisiones y buscar arrepentimiento. Yo sabía que tenía que hacer eso y no lo hice. Arrepentirme. Eso me tiene que llevar a arrepentirme así, en el acto. Y motivarme a la acción. Estar motivados a actuar conforme a la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Yo ya sé cómo Dios quiere que yo actúe. Entonces yo tengo que vivir en esa, así, ¿cómo se dice? Con la chispa adelantada. Buscando siempre hacer lo mejor para Dios. Vivir con rectitud y responsabilidad. Por eso dice el pasaje al final. Le es pecado. Jesús también contó una historia que lleva más o menos el mismo punto, en Lucas 12, 41 al 48. Y es la historia que se habla de dos siervos, se puede decir, de cómo podían obedecerle al amo en su ausencia. El amo no iba a estar. Entonces, uno dice que podía trabajar y hacer todo, y el otro decía, no, el amo no viene, entonces se emborracha, golpea a los demás siervos. Entonces, Jesús concluye la historia con esta aplicación, porque a cualquiera a quien se le dé mucho, mucho se le exigirá, y a quien se le haya dado mucho, mucho se le pedirá. Así que, por eso yo les preguntaba ahora, si han escuchado este pasaje antes, porque a una mayor luz, una mayor responsabilidad. Entre más conozcamos de las cosas de Dios, más responsabilidad tenemos. Por eso este pasaje me está llamando a vivir con responsabilidad, con rectitud, actuando siempre de acuerdo con la voluntad de Dios y haciendo el bien. Tenemos un compromiso con la verdad. Cuando ya hemos recibido enseñanza bíblica, nosotros debemos vivir comprometidos con esa verdad. Y debe verse en nuestras acciones diarias. Responsabilidad personal, debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras omisiones. Y por último tenemos que tener un testimonio de fe, un testimonio que sea vivo de nuestra fe a través de nuestras acciones diarias. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? 3 maneras. Practicar la humildad diaria, esforzarnos por vivir en humildad, sometiéndonos a Dios, buscando su bien en todas nuestras acciones, en todas nuestras decisiones, evitar juzgar a los demás. Acordémonos que solamente Dios es el juez. No tenemos por qué tomarnos el lugar de Dios. En lugar de eso, debemos mostrar amor, comprensión, compasión por los demás. Y eso va a fortalecer nuestras relaciones interpersonales. Eso va a reflejar en nosotros el carácter de Cristo. Tenemos que planificar con dependencia de Dios. Nuestros planes siempre deben ir sometidos a la voluntad de Dios, alineados con la voluntad de Dios. En conclusión, Santiago en el capítulo 4 del 11 al 17 que hemos estudiado hoy, nos está llamando a vivir una vida en humildad, en evitar a juzgar a los demás, en depender de la voluntad de Dios y actuar con integridad. Que estos principios que hoy hemos aprendido, que hoy hemos estudiado, guíen nuestra vida todos los días. Nos acerquen más a Dios y a nuestros hermanos en Cristo. Porque desconocer este tipo de principios no solamente pues, nos va a alejar de Dios, nos aleja de la gente que tenemos cercana. Amén. Bueno, vamos a orar.